Bueno, la idea de la mesa redonda, así como ayer hablábamos de la ingeniería para la sustentabilidad y qué roles y responsabilidades tenían los ingenieros en general con respecto al tema y qué acciones se podían tomar, hoy al hablar de la confiabilidad para la sustentabilidad es aterrizar un poco más a nuestro escenario, ¿verdad? Profesionales del mantenimiento, profesionales y técnicos, ¿verdad? Que no todos somos ingenieros, pero todos somos importantes. ¿Qué responsabilidades, qué deberes tenemos con respecto a la sustentabilidad? ¿Cómo nos juega? Eso que hablaba yo hace un rato, de que hay que evaluar la consecuencia de la falla, tanto en riesgo como en costo y desempeño, y que eso es lo que nos marca la prioridad. Bueno, ¿cuántas de esas consecuencias de falla tienen que ver con la sustentabilidad? ¿Qué es todo lo que podemos hacer para predecir, prevenir o eliminar alguna de esas cosas de forma tal de que desde nuestra trinchera, por decirlo de alguna manera, aportemos a un mundo más sustentable? Y eso a modo de titular. Ustedes hablen de lo que quieran. No, José. ¿Sí? Sustentabilidad, incluso hasta definirlo, ayer tengo entendido que lo definieron, es un tema que no es sencillo, pero a veces es más fácil definir algo cuando pensamos la ausencia de. Ejemplo de que no seamos sustentables. Y se habla de 3 grandes dimensiones: ambiente, economía y personas. ¿Qué pasa si desde el punto de vista de ingeniería descuidamos una de esas 3 variables? ¿O qué pasa si nos enfocamos en una sola? Ahí pueden comenzar a aparecer los errores. ¿Ok? No considerar esas 3 variables como un gran conjunto puede ser. Esta mañana se habló bastante del tema de energía. ¿Ok? Energía manejado de una manera responsable buscando sustentabilidad. Pero es tan difícil. Yo miraba una de las fotografías que nos publicaron, y esto para reflexionar un poquito, un lago cubierto de paneles solares. Y yo pensaba, ¿y la fauna y la flora debajo del lago? ¿Se consideró? Me imagino que sí, o espero que sí. Las plantas solares que se han construido en Chile, he escuchado de aves que quedan rostizadas cuando se acercan a los espejos solares. Entonces es un tema bastante complejo de tomar. Entonces ahora, habiendo hablado de varias cosas, pues no sé si Gerardo quiere aterrizar un poco ello a temas más prácticos. Sí, yo quería el tema de la sustentabilidad en la empresa. Yo quiero a lo mejor poner la pelota al piso respecto a esto, porque efectivamente suena muy bien una empresa sustentable. Suena muy bien, o sea, una empresa que está preocupada por el entorno. Y eso es muy importante. ¿Quién podría decir que no es importante? Pero generar la transformación en la organización para que esto sea realidad. Lo digo porque cuando sustentable tiene que ser armonía, tiene que ser consumo de agua, creo que lo comenté, tiene que ser energía, tiene que ver el tema con las emisiones, tiene que ver con una serie de elementos. Pero la verdad, esa transformación interna para generar esta armonía con el entorno no es tan fácil de lograr, porque muchas veces lo que ocurre es que estamos ensimismados en producir más al más mínimo costo. Y lograr esa armonía también tiene costo, digamos. También tiene costo. Lo que pasa es que yo creo que hoy día estamos, el entorno nos está exigiendo tener cuidado con el tema de la economía circular, ¿verdad? Nuestro entorno nos está pidiendo, no es que haya nacido de nosotros esta lógica de no afectar el entorno. Es al revés, o sea, nos exigieron y nosotros respondimos como industria.
habría sido lindo al revés. Habría sido bonito al revés, que nosotros hubiéramos estado preocupados por eso. Pero no, nace así. Ahora estamos preocupados por las emisiones. ¿Y por qué estamos preocupados por las emisiones? Porque nos puede parar una planta. Nos pueden decir, no, suficiente, han tirado demasiado CO2, mucho particulado, se detiene la planta. Entonces, esta es una autocrítica, digamos, siendo bien duro, porque yo creo, y perdón, digamos, pero creo que nosotros hemos estado más reaccionando que actuando en pro de, con una mirada estratégica de largo plazo, en donde nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa. Sin embargo, las señales, y esto, el gatillante de todo esto que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas cosas, nace desde otra perspectiva que llega muy bien a la organización. Cuando Nelson menciona el tema de nos obligaron, estoy totalmente de acuerdo. Pero todos esos tratados, desde aquellos primeros tratados que los países firmaban para buscar cómo revertir el tema del calentamiento global, el de Kioto, y no sé, después vinieron el de París, y después vinieron los que firmaron y los que no firmaron. Yo siempre he pensado al respecto de lo que, digamos, a nivel de presidentes y a nivel de países se puede determinar con respecto a cómo enfrentar las políticas, pero creo que lo podemos hacer mucho más a nivel personal. Sí, esa convicción que tú dices que nos obligan cuando viene desde la voluntad de decir, no uso una bolsa de plástico, tomo una botella de agua rellenable, el camino, en vez de subirme al auto, me voy con 2, 3 personas a mi trabajo, uso el transporte público. Esas acciones cuentan a veces mucho más si las multiplicamos por el número de personas que somos. El asunto es que muchas veces nosotros no lo hacemos porque no nos obligan. Es bien difícil el que alguien tome la iniciativa y se vaya concientizando. Los que estamos aquí arriba, a lo mejor hasta Adrián lo vamos a meter, no conocíamos la palabra ecología. No fuimos educados en la escuela con la palabra ecología, era un concepto que estaba fuera completamente de las palabras que entendíamos. Y entonces me pregunto yo qué tanto, digamos, un poco siguiendo lo que menciona Nelson, qué tanto aterrizado al terreno de lo que podemos hacer en mantenimiento, lograremos que tenga un impacto con respecto a esos elementos que nos preocupan. Me voy a concentrar particularmente en lo que tiene que ver con energía y lo que tiene que ver con partículas al medio ambiente. Son 2 elementos que desde la perspectiva de mantenimiento sí podemos enfrentar. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestras prácticas de mantenimiento para disminuir el consumo de energía? Y disminuyendo el consumo de energía es el 48%. O sea, la energía del mundo, el 48% se utiliza en mover motores eléctricos. Y de ese 48%, el 46% más o menos está en plantas industriales. O sea, nos estamos consumiendo la energía prácticamente en motores eléctricos. Ustedes saben cómo disminuir, Francisco, o muchos de nosotros sabemos cómo disminuir el consumo de energía eléctrica a partir de las prácticas de mantenimiento. Sabemos que la alineación correcta, sabemos que el balanceo correcto, sabemos que la lubricación correcta, sabemos que el montaje de los rodamientos de una manera correcta puede disminuir entre el 0.5 y hasta el 6% de consumo de energía en el mundo. Entonces, esa es la parte donde yo creo que nosotros desde nuestras pequeñas trincheras o de donde estamos sentados trabajando en la parte de mantenimiento podemos aportar muchísimo y contribuir a que el mundo por lo menos no termine de destruirse más. Ya después hablaremos un poco acerca de lo que serían las estrategias para revertir lo malo que hicimos, pero por lo pronto yo lo dejo hasta ahí. ¿Saben qué? Estoy analizando ahora desde afuera, no soy ingeniero, pero estoy viendo muchas de las charlas, presenciando sin duda alguna,
Y me pongo a pensar en esto, ¿no? Siempre se habla de los ingenieros en primera línea y buscando ser un planeta mejor y demás. Pero también existe una realidad, un grupo de ingenieros que se dedican a lo contrario. Ejemplo, a diseñar los envases de Pepsi, por decir algo de Coca, ¿no? Esos que andan con las bolsas y demás en los océanos y demás. Entonces, ¿cuán difícil se hace esa pulseada a nivel global, pero no de ahora? Y no hablo solamente de ingeniería, hablo de todo por igual, ¿no? Confiabilidad, sustentabilidad, es difícil pelear con todo ese tipo de cosas. No sé si está en un problema de que sea difícil, ¿verdad? Es un tema de tener rumbo, de tener propósito. Leyendo la pantalla que ustedes ven ahí en la presentación, dice liderazgo en ingeniería y confiabilidad, sustentabilidad para el mundo del mañana. Lo que se requiere es liderazgo. Y para que haya líderes, a todos los niveles de la organización hay líderes, tiene que haber un propósito. La gente tiene que saber, como decía Nelson en su presentación, tiene que saber por qué proponemos hacer tal o cual cosa. Ejemplo, hacemos una campaña de eficiencia energética en la planta y salimos a hacer cosas como las que mencionaba Gerardo, o a capturar fugas de gases en las líneas, o de aire comprimido, o fugas de otros líquidos, y todas esas son acciones. Pero tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un objetivo a seguir, tiene que haber un por qué hacemos esto, y un líder que empuje. Yo decía hoy, todas esas buenas prácticas y las que se les puedan ocurrir a ustedes como causa raíz, RCM y demás, no son difíciles de aprender. Las aprendí yo, así que las puede aprender cualquiera, no hay ningún problema. Son difíciles de cambiar los hábitos asociados a esas cuestiones. Y para cambiar hábitos se requiere mucho liderazgo, porque lleva tiempo y hay que predicar con el ejemplo. Lo que yo diga de la boca para afuera, si no lo sostengo con las patitas y con las manitos haciéndolo, a los 10 minutos la gente me sacó la ficha y ya no me siguen más. Entonces, eso es lo difícil. Lo difícil es que haya líderes comprometidos en una determinada dirección. Y no, de repente, como hasta ahora, en una visión, como decían ayer, más egoísta del mundo, como decía Jürgen Kretschmann, solo pensando en el beneficio a corto plazo. ¿Y qué hay del beneficio para el trabajador? ¿Qué hay del beneficio para la comunidad que vive alrededor de la empresa? ¿Qué hay de beneficio para el medio ambiente donde esa empresa está inserta y a donde tira sus desperdicios? Ese es el punto, tener propósito. Tener, como decían ayer, sentido ético de la profesión. A veces no es solamente un tema de ético por parte de los profesionales, sino también de los liderados. Hablamos de países, ¿no? Hablamos de países de primer mundo, como Holanda, y hemos visto muchas veces puentes para que atraviesen los barcos por encima y abajo las carreteras. O sea, es como que Holanda es algo sin duda significativo para todo el mundo. Y cuando nosotros, en la mayoría de los países que integran esta mesa redonda también, salimos, caminamos y estamos pateando alguna bolsa, algún residuo, y sin duda que el liderazgo es importante, pero la bajada de información y que eso se adopte como tal, como una conducta, es genial y estaría muy bien. Lleva mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo. Estamos a pocos días de comenzar el Mundial de Fútbol. ¿Bien? Y en los próximos días ya sabemos que Qatar tiene una serie de condiciones para transitar, para estar, por ejemplo, el tema de los residuos. ¿Y cuántos de los uruguayos o de los latinoamericanos que vayan por ahí, si llegan a arrojar algo, ya saben que hay una multa? ¿Qué hay en torno a todo esto en los liderados? ¿Qué hay en torno a esto del mensaje y cómo se aplica? Permítame una respuesta rápida. El ejemplo mejor que pudiste poner es ese. Quédate tranquilo que se van a portar como ovejitas obedientes. Exacto. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, si las reglas son claras, la gente se comporta como la miden. Punto. Cambiar las reglas, el líder muestra un ejemplo distinto y las ovejitas se enderezan enseguida, los patitos se alinean rápido. Entonces, no es un problema de qué hacen los patitos, es un problema del ejemplo que dan los líderes. Los patitos se van a comportar como la pata líder, punto. Cambiar liderazgos, poner liderazgos que tengan otro rumbo y otra dirección, y la gente se alinea rapidísimo. El mismo uruguayo, no digo Qatar, pero simplemente yendo a vivir a Estados Unidos, Europa, a las pocas semanas cambiaba su comportamiento. Correcto. Si no, terminabas preso. Es tan simple como eso. Correcto. Eso es tal cual. El mismo uruguayo que de repente acá se hacía el pícaro, llegaba a otro país con otras reglas,
y viendo que si se hacía el pícaro tenía problemas, rápidamente se interesa. Esto es clave. Esto es clave. Tiene que haber planes claros, tiene que haber objetivos y metas claras en relación a la sustentabilidad. Tiene que haber liderazgos que lo impulsen, ¿verdad? Por ejemplo, decimos a nivel de país, y el ejemplo de ayer fue muy bueno porque tocaba un tema, el de la transformación energética, que en Uruguay ya es una política de Estado, ya es independiente de qué gobierno esté. Primero era un gobierno el que hizo la transformación eólica y solar, hoy es otro gobierno que está haciendo la transformación de hidrógeno verde, y sí, podrán discutir y tener matices entre todos los uruguayos, podemos discutir algunas cosas, pero el rumbo está claro. Entonces, ese es el objetivo. A nivel país tiene que haber políticas de Estado en las cosas que importan con respecto a esto, y a nivel de empresa tiene que haber claros rumbos marcados por los líderes de la organización. Claro, si el líder me habla de la sustentabilidad y después en la práctica lo único que hace es billete, 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 producción, 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 al tercer día no le queremos más. Y cualquier proyecto en esa línea se cae por su propio peso porque el líder no está siendo coherente, congruente entre el supuesto discurso y la práctica real. Correcto. Esa es la clave. Ambiguo. Bien. ¿Algo más para agregar por esto? Sí, confirmando lo que dice Santi, ese uruguayo que va y aprende a seguir reglas en Alemania. También está el ejemplo del alemán que llega a un sitio donde las reglas, alemán, hablemos de otro país, acostumbrado a seguir reglas y llega a un sitio donde no hay consecuencia de no seguir las reglas, en 5 años lo tienes igual, y respetando tráfico, no pagando impuestos, etcétera. Dentro de las reglas, conversemos algunos temas técnicos y prácticos. Mantenimiento, en líneas generales, está muy acostumbrado a tener un mantenimiento preventivo enfocado en que el equipo no falle. ¿Ok? Dependiendo del sector industrial, el equipo puede llegar a la zona de alta ineficiencia estando todavía muy lejos del punto de falla. Eso significa que tenemos equipos en procesos sumamente ineficientes y todavía lejos del momento de requerir mantenimiento. Empezar a enseñar a nuestros ingenieros a reconocer la zona de ineficiencia como algo no deseado es algo que tenemos que empezar a marcar y rápido. Costo, riesgo, desempeño, nos dijo Santiago. Pero ¿y cómo se mide el desempeño? Motores ineficientes, dice Gerardo. Pero todavía, en muchas de las charlas que escucho de data, de más sensores, de la planta inteligente, siguen manteniendo por separado la medición de algo que va a generar un problema eléctrico o mecánico de la producción y de la eficiencia térmica, no solamente eléctrica, energética. Hay ineficiencia térmica, ineficiencia en procesos. Entonces, primer punto, eso hay que aprender a hacerlo, mantener eficiencia térmica, eficiencia energética, eficiencia en líneas generales, ayuda a dar sustentabilidad. No solamente mantener para evitar fallas. Ahora, teóricamente eso está escrito desde los años 60. La falla y la confiabilidad debe verse desde una manera amplia, incluyendo eficiencia. Pero en la línea general, ¿cuánta gente lo hace así? El 1%. Mira, yo siento que el tema de la sustentabilidad es una excelente oportunidad y quiero comentarlo con un ejemplo. Como comenté, estoy dedicado a una planta, una compañía que hacemos envases de vidrio. Entonces, contarle un poquito la historia. El vidrio es arena, 73% arena. Por lo tanto, hay que fundirla a 1440 grados de temperatura. Estamos hablando que los costos de una compañía de vidrio son de orden 30% de energía. Y por lo tanto, si queremos ser sustentables, por supuesto que también queremos ser eficientes. Y por tanto, si yo consumo menos energía, voy a ser más eficiente en mi proceso.
¿Por qué digo esto? Porque hoy día, ustedes recordarán, los envases antes eran muy pesados, los envases de vidrio. Los que somos más viejos recordaremos eso, ¿verdad? Los envases eran pesados, podrían pesar 800 gramos, 700 gramos. Hoy día los envases pueden pesar 300 gramos, 250 gramos. Ese fenómeno de bajar el peso del vidrio, de los envases, es para ser más eficiente en el fondo. Pero eso depara muchos desafíos a mantenimiento, porque todo el proceso, desde la harina hasta que se hace un envase de vidrio, tiene que ser exacto, porque la formación del envase es un soplado, son máquinas, son robots que se mueven, y por lo tanto tienen que ser más precisos para poder hacer un envase que sea capaz de resistir los embates del movimiento y esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la sustentabilidad nos depara desafíos que no están conectados con nuestra eficiencia. Porque si yo quiero ser más sustentable, voy a consumir menos energía. Pero también debo ser más eficiente en mi proceso interno. Y por lo tanto, si soy más eficiente en mi proceso interno, soy sustentable y gano dinero. ¿Se entiende? Estoy hilando el mundo de la sustentabilidad como una oportunidad. Recuerdo mucho el tema de la energía. El tema de la energía, recuerdo que como el tema es digamos, los costos son importantes de energía eléctrica, el aire, aquí lo decían, el aire comprimido, las fugas, el uso, máquinas que utilizaban 60 psi de presión y le poníamos 100 psi de presión. El sistema estaba sobredimensionado en presión, o sea, necesitábamos 80 en algún lado y todo el sistema tenía 110. O sea, estábamos perdiendo aire por todos lados. Entonces los proyectos nacen en cómo mejorar el piping de toda la línea, porque normalmente partimos maravillosos. Diseñamos la línea de un punto a otro, calculamos las pérdidas regulares, circulares, la velocidad, qué sé yo, calculamos todo, pero a medida que la empresa va creciendo, ¿qué va ocurriendo? Alguien pone un caño, alguien va agregando temas sin análisis y sin ingeniería. Y por lo tanto, todo el sistema no es eficiente. Entonces, uno empieza con fugas, uno empieza con el piping, revisando el piping, la estrategia de entrada de los compresores, de 8000 SFM, 6000 SFM, cómo entra, cuál entra primero, cuál entra después, la estrategia, y uno empieza a levantar un montón de cosas que ayudan a hacer eficiente el proceso, pero además sustentable. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Si uno quiere tener menos desechos como empresa, empieza a ser más eficiente entre el corte, entre los packaging, entre todas estas cosas. O sea, soy eficiente y soy sustentable. Y así otro ejemplo más. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, partí con un comentario a lo mejor ácido respecto de que nos obligaron, quiero decir que, ahora digo la parte positiva, que estos desafíos son interesantes y nos permiten movernos para tener resultados mejores. Es decir, veamos las oportunidades en los problemas. Veamos las oportunidades en los problemas, veámoslas, digamos. Los problemas hay que resolverlos, las oportunidades están ahí, tomémoslas. Siempre un amigo me decía, mira Nelson, cuando tú entras a la planta, hay montones de oportunidades. Son como conejos saltando. Si tú quieres, los tomas. Es cosa tuya. Búscalas, ahí están. Es que tengo este problema, la sustentabilidad, tengo este problema acá, tengo este problema acá. Aprovéchalo. Esto viene para quedarse. La sustentabilidad nos permite una viabilidad futura de nuestra empresa y ahí estamos nosotros, por supuesto, para ayudar en eso. Lo interesante de una mesa redonda es que cuando empieza uno a escuchar los comentarios de los colegas, quiere uno engancharse, ligarse de todos los comentarios que aparecieron. Me voy a ir por una línea un poquito diferente. Ayer hablamos mucho del tema del hidrógeno verde. Ayer hablamos del tema de la descarbonización, de la eliminación de los motores de combustión interna para pasarnos a los vehículos híbridos o eléctricos. Sin embargo, esto no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Sí? No vamos a dejar de tener motores de combustión interna en 20 años. Se los puedo asegurar. O sea, van a seguir habiendo motores de combustión interna de aquí a 20 años.
No tenemos capacidad eléctrica para generar la energía que necesitan los motores eléctricos en este momento. Si hiciéramos una transición, imagínense que hoy a las 5 de la tarde todos llegamos a nuestra casa y conectamos nuestro vehículo para cargarlo. ¿Saben qué pasaría, verdad? Se apagaría el mundo, o por lo menos la mitad del continente. Entonces no es una transición tan rápida ni tan fácil. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de diseño de la tecnología en motores de combustión interna? Los motores de combustión interna cada vez son mejores y más limpios. Mientras llega la transición hacia los vehículos eléctricos, los motores eléctricos estamos en Euro 6, en unos meses entra la Euro 7, que es la nueva especificación para determinar qué sale por el tubo de escape de un motor de combustión interna. Bueno, ustedes alimentan combustible y el motor tiene un sistema de procesamiento de gases del escape para convertir los gases que salen. 99.6% va a salir vapor de agua y nitrógeno. O sea, el nuevo motor de combustión interna, los que estamos ya en uso en Euro 6 y en Euro 7, no van a sacar ni partículas, ni CO2, ni CO. O sea, CO es venenoso, CO2 es el que contribuye para gases de efecto invernadero, y las partículas mayores a 2.5 micrones son las que provocan el smog o la polución del aire. Bueno, los motores ahora son más eficientes y contaminan menos. Esa es la respuesta, digamos, de la industria del motor de combustión interna para este punto. Ok. Esos son los motores nuevos. ¿Qué pasa con los millones de motores que tenemos actualmente operando en el mundo? Los motores de Europa, ¿a dónde se van a ir? ¿Los van a desbaratar? ¿Los van a tirar? No. Los motores que contaminan en Europa se van a ir al África, se van a ir a Asia, se van a venir a América. Y nosotros vamos a continuar usando motores viejos, ineficientes en nuestros mercados. Pero no se les olvide que tenemos One World, o sea, One Earth, una sola tierra. Lo que yo haga en Chile, en Uruguay, en México, en Perú, afecta a todo el mundo, no nada más a la región donde vivimos. Entonces, aquí viene mi comentario desde mantenimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que, a pesar de no tener la mejor tecnología ni los mejores combustibles, que esa es otra cuestión que viene afectando este tema, qué tenemos que hacer desde el punto de mantenimiento para hacer que esos motores trabajen lo más eficientemente posible? Y que si no van a sacar nitrógeno y vapor de agua por el tubo de escape, que saquen la menor cantidad de partículas de materia mayor a 2.5, que son las que causan problemas de cáncer y que atacan al sistema respiratorio, y que eviten la formación de ácido sulfúrico, o sea, de los SO2 y de los NO2, que son los compuestos de nitrógeno y compuestos de azufre, que son los que envenenan y provocan lluvia ácida, y que saquen la menor cantidad de CO2, que es la que provoca los efectos de gas invernadero, y que saquen la menor cantidad de CO, que es la que envenena los pulmones. Pero es desde mantenimiento que se pueden hacer prácticas. Si nosotros mantenemos mejor esos motores, son a los que hay que darles mejor mantenimiento. Hay que trabajar bien con la parte del sistema de inyección, hay que trabajar bien con la parte de filtración de aire, filtración de combustible, por supuesto. Son elementos fundamentales que, si no tenemos el conocimiento de cómo se operan esos motores y cómo hacer para que esos motores desde mantenimiento produzcan menos contaminación, vamos a seguir contaminando igual, aunque en Europa o en Estados Unidos se generan reglas más estrictas para la fabricación de motores nuevos. Me gustaba, para combinar dos cosas que dijeron José y Gerardo. José decía, y es verdad, la mayoría de la gente piensa en términos de fallas cuando se rompe el equipo. Se parten las partes mecánicas o se desensamblan las partes eléctricas y demás. Pero no son las únicas fallas que hay. Eficiencia energética, performance de desempeño respecto al proceso, deberían ser otras tantas. Seguridad para los trabajadores, deberían ser otras tantas fallas a considerar. Metiéndonos un poquito más técnicos en los temas que José y yo trabajamos mucho, en realidad, justamente, la base del concepto de la confiabilidad es que para cada activo hay que definir las funciones, qué es lo que quiero que haga. Y ahí
Hay la función principal del activo, que es lo que le da nombre, la bomba, bombea líquido, etc. Pero hay también un montón de otras funciones que llamamos secundarias, no porque sean menos importantes, sino porque no son la principal, que justamente definen todos esos otros factores que queremos que el equipo cumpla, de eficiencia, de efectividad, de performance, etcétera, etcétera. Y justamente por no hacerse los análisis de confiabilidad, la gente desconoce que ese equipo que él entiende que lo atiende solo por una función, en realidad tiene 10, 12 funciones diferentes. Y al definir funciones es fundamental definir justamente los estándares de desempeño. ¿Cuál es la línea roja que yo quiero que mi equipo no cruce? Cuando hablamos de eficiencia energética hay que definir un parámetro. ¿Cuántos miligramos de CO2 puedo sacar por el caño de escape? ¿Cuántos miligramos de oxígeno? Y eso hay que definirlo. Son estándares a cumplir, a medir, a controlar, a monitorear. Y ese estándar es el que me va a permitir hacer los predictivos. Y si le pongo sensores a la máquina, le tengo que definir esos límites. Si no, no hay máquina que pueda aprender si no le marco las reglas. Si, como dicen en Chile, no rayo la cancha bien rayadita para saber a qué estamos jugando, ¿verdad? Entonces, la base del análisis de confiabilidad es definir esos límites. Y a partir de ahí investigar cuáles pueden ser las causas que me violarían esos límites para actuar con alguna estrategia que me permita eliminar la causa, mitigarla o reducir su frecuencia. Así que justamente en la esencia de las herramientas de confiabilidad, ya sea que hagamos análisis causa-raíz, RCM o solo FEMEAS o FEMECAS, ahí está la clave de los primeros pasos que podemos dar para la sustentabilidad. Si definimos bien las funciones que son vitales, que de fallar afectarían a la sustentabilidad, y definimos bien los parámetros de funcionamiento de esas funciones, vamos a empezar a tener más claro ese paso a paso que hay que dar, y mucho más, como dice Gerardo, seguramente esta transición va a llevar tiempo. Pero además va a llevar tiempo por una cuestión muy simple. Ayer hablábamos de energía, de economía circular y demás. Mañana, barata de primavera, todas las fábricas de autos del mundo nos ofrecen, a pesar de lo que dijo Gerardo probablemente sea verdad, nos ofrecen autos eléctricos. Mágicamente las redes del mundo se conectan, hay energía suficiente para cargarlos todos a las 5 de la tarde. Muy bien. La pregunta del millón es, de aquí a 5 años, ¿qué vamos a hacer con las baterías? Nadie tiene ni idea de lo que vamos a hacer con las baterías. ¿Hay algún proceso inventado que permita cerrar una economía circular haciendo picadillo de baterías y volviendo a usar el litio para fabricar baterías nuevas? Todavía no. El que descubra eso se llena de plata, porque ahí estamos. Otra oportunidad que la sustentabilidad nos da. La sustentabilidad nos da la oportunidad, como nos damos cuenta que esencialmente, si todos aspiráramos al nivel de consumo que tiene el primer mundo, precisaríamos 3, 4 planetas, más o menos, ¿verdad? Pero ¿quién tiene derecho a no darle la posibilidad al resto del mundo, que no es primer mundo, del día de mañana tener ese nivel y ese estándar de vida? ¿Quién le va a decir al africano que hoy se muere de hambre si mañana tiene la posibilidad de tener en África una ciudad tipo europeo y un nivel de vida tipo europeo? ¿Por qué no? ¿Quién definió que él no podía? O a muchas regiones de Latinoamérica también que hay alto nivel de pobreza. ¿Quién definió que no podían? ¿Por qué? ¿Con qué derecho alguien le va a prohibir mañana? Y la realidad es que si seguimos en la economía del ciclo abierto y el desperdicio, no vamos a poder otorgarle a esos seres humanos, ahora somos 8.000 millones, 8 millones, o sea que dicen que nació en la India el 8.000, que los indios ya pasaron a los chinos en población. ¿Sí? Bueno, a ese indio que acaba de nacer, ¿con qué derecho le vamos a prohibir tener un estándar de vida como el que a él se le dé la gana tener? ¿Verdad? Entonces, es una necesidad generar ese tipo de cosas, de eficiencia, de energía, de economía circular y demás, porque si no, no hay suficientes planetas para que eso que, como se dice hoy en día, es un derecho adquirido de los humanos, llegar a tener un alto estándar de vida. ¿Por qué no? El problema es que hoy los recursos del planeta no alcanzarían. Si no empezamos a reciclar masivamente toda la basura que hemos echado del campo, no vamos a poder, no nos va a dar abasto, ¿verdad? Alguien hacía hace poco una interesante analogía, hablando de esto de los 8.000 millones de humanos que somos en la Tierra, de Homo sapiens, como dice Harari,
porque humanos han habido otros que no eran Homo sapiens y que aparentemente los exterminamos nosotros también, así que algunos muertos tenemos en el placar por ahí. Decía Harari que, bueno, no decía Harari, decía otra persona que ahora no me acuerdo el nombre, que estos 8.000 millones de Homo sapiens, si los pusiéramos en 1 metro cuadrado a cada uno, creo que ocuparían 1/3 de un estado, no sé si era Oaxaca o cuál estado mexicano, decía, un pedacito muy chiquito, son 8.000 millones de kilómetros cuadrados. No es un pedazo demasiado grande de terreno en la perspectiva de todo el planeta. Así que es sorprendente cómo, si bien somos una enorme cantidad, triplicamos en los últimos 100 años la población del planeta, pero si uno lo ve en espacio ocupado, seguimos siendo poquitos. Debería ser posible encontrar la manera que todos esos humanos vivan con por lo menos un nivel de vida digno y un poquito para arriba también. Pero claro, a alguno va a haber que bajarlo del copete, ¿no? Esa es la parte difícil. Bien. Aterrizando un poquito algunos conceptos, hemos estado varios de nosotros involucrados en temas de costos de ciclo de vida. En algunos de los cursos que yo dictaba usaba como ejemplo un par de zapatos de alta calidad que cuesta X, con un par de zapatos de calidad cuestionable que cuesta un 20%. Yo decía que yo preferiría, en mi caso personal, un par de zapatos reparables, que le puedo cambiar la suela, que me puede durar 10, 15 años, 20 años, si ya vi que tú aplicaste la misma. No, pero los que uso negros son así, se le cambia la suela. Y alguien me dijo, yo prefiero comprar unos baratos y así tengo zapatos nuevos 5 veces en un año. Su concepto de sustentabilidad está en otro lado, pero él tiene también derecho a hacerlo. Pero eso por el lado personal. Vamos a las empresas. ¿Quién de ustedes como ingeniero no quiere la más alta tecnología en su instalación? ¿Quién no la quiere? Todos queremos la más alta tecnología. Pero esa tecnología está apuntando a conceptos de sustentabilidad. Esos equipos que estamos reemplazando porque están obsoletos, ¿de verdad están apuntando ese reemplazo a sustentabilidad? Mi respuesta es que en unos cuantos años haciendo estas cosas, más del 40% de las inversiones de reemplazo de equipos es injustificable. Equipos de 30, 40 años de uso están siendo reemplazados sin justificación por costo, riesgo, desempeño. Simplemente porque hay algo mejor. Siempre habrá algo mejor. Pero el tema es si por costo, riesgo o desempeño es negocio hacer ese reemplazo. Sucede lo mismo que si vamos a funcionalidad, pues tu teléfono que compraste ayer ya hay uno mejor en el mercado. ¿Se justifica cambiarlo? No sé. ¿Ok? Pero no tienes el nuevo de paquete. No. Ejemplo, cuando uno diseña una central, uno no la diseña una persona, sino cuando se diseña una central de generación, no es para 20 años. Eso está diseñado, una hidroeléctrica, para 50, 60, 100 años. El sistema de control también se diseñó para eso. Los ingenieros, muchos lo quieren cambiar cada 10 años por obsolescencia. A cambiar algunos criterios para que la dicción y la acción se parezcan, lo acabamos de decir. Hablamos de sustentabilidad, pero hay que aplicarlo. Probablemente eso que tú mencionas, la barrera cultural, política y económica más grande que la sustentabilidad va a tener es el consumismo. No el comunismo, el consumismo. El consumismo a todo nivel.
porque justamente lo que yo decía, la famosa obsolescencia programada, diseñar para que las cosas se vuelvan obsoletas, no que fallen, porque muchas veces nosotros cambiamos el celular a la computadora, no porque hayan fallado el anterior, sino porque, como él dijo, aparece una nueva y se me genera la necesidad de cambiarla, porque ahora hay software que requieren el nuevo procesador, que con el y entonces me van empujando al cambio obligado. Ese tipo de esquemas seguramente van a tener que cambiar. Y va a haber que desarrollar tecnologías para aprovechar de mejor manera, por ejemplo, componentes electrónicos viejos, ¿verdad? Habrá que desarrollar tecnología de ese estilo, porque si no en el campo electrónico, esto va a ser inevitable. O sea, o inventamos una manera de hacer picadillo una computadora y con eso volverlo a convertir en silicio para volver a hacer transistores y circuitos integrados, algún invento de ese estilo, como decía, o vamos a tener que desarrollar de alguna manera, no recambio de toda la computadora, sino empezar a jugar más fino recambiando chips para cuando es realmente necesario y demostrado que hay un cambio, pero reciclar todas las demás partes, de alguna manera, ¿no? Eso seguramente va a ser uno de los frenos que nos va a costar más, que por supuesto está muy lejos del alcance de solo el sector mantenimiento resolverlo, pero que quizás nosotros en nuestra parte podemos hacer un poco por reducir ese consumo cuando podemos demostrar que es innecesario. Una sola preguntita. ¿Sabían ustedes que en los aviones se usan repuestos usados? Y muchos. Los aviones, cuando salen de servicio, primero se tratan de cambiarle el uso, aviones de pasajeros a cargas, y otros se van a desguazaderos, igual que los de autos, donde las aerolíneas compran piezas que se certifican, se prueban, pero las grandes aerolíneas todas usan repuestos usados también. Pero en nuestras instalaciones no da caché o no da categoría usar repuestos usados, y cómo se nos ocurre, si a ese equipo ya no se le consiguen repuestos, queremos comprar uno nuevo. Ahí hacer sustentabilidad requiere cambiar algunas prácticas. Las aerolíneas hacen eso porque de lo contrario no serían rentables. Ahora una pregunta, si un avión que anda con 400 personas allá arriba volando, tiene piezas de repuesto usadas, compradas en el desguazadero, ¿por qué en nuestro proceso de cristales no puedo tener un PLC usado? Una tarjeta que me venden cualquiera de las marcas de control usada. Hay empresas que venden repuestos usados certificados. Y estoy hablando de grandes marcas, algunas de las que nos hablan en los congresos. Nos pasó un caso muy interesante con una empresa eléctrica que después de todos los análisis llegamos a la conclusión y recomendamos que había que modernizarla, o sea, prácticamente construirla nueva, una subestación, porque el proveedor principal no quería venderles, hacer más repuestos. Cuando entró modernización llegaron ofreciendo, no, pero si podemos venderles repuestos todavía se los hacemos. Pero ya la decisión estaba tomada y ya estaba el proceso de fabricación de la nueva planta. Surgió una consulta y esta va muy dirigida para Nelson Cuello. Y dice así, hablando de su alocución, ingeniero, permítame por favor decirlo. Dice así, el ingeniero Cuello decía que nos gustan los atajos. ¿Bien? ¿Cómo convencemos a las personas para que no tomen atajos? Yo me refería a esto cuando existen métodos. No se me ocurriría, por ejemplo, en RCM, saltarme 2 o 3 preguntas. No se me ocurriría, de las 7 preguntas más importantes. No se me ocurriría en el tema de las 5S pasarme de la primera S a la tercera S inmediatamente. Porque ¿cuál es el tema de fondo? Lo que ocurre es que cuando uno toma un método, cualquiera sea como dije, todo bueno, ya son procesos estudiados. Yo podría inventar el método Nelson Cuello. ¿Alguien lo compraría? No lo compraría. No. Estos métodos ya están estudiados, están probados, años de prueba en distintas empresas. Y por lo tanto,
la probabilidad de no equivocarse si yo me voy por el camino es mucho menor. Le voy a decir el siguiente ejemplo. Aquí hay un experto en análisis causa-raíz. El análisis causa-raíz no asegura llegar a la causa. Te entrega un método paso a paso en donde la probabilidad de llegar a la causa es bastante precisa. Digamos, probablemente vas a llegar, pero no te asegura. Pero lo que ocurre es que si no lo hicieras, yo le pregunto a 10 personas cómo solucionar un problema, todos lo harían distinto. Entonces, el método te da un camino para que no te equivoques en la llegada, pero no significa que vas a llegar, pero es muy probable que llegues. Ahora bien, si tú tomas otro camino, si tú tomas un camino distinto, no le llames TPM, porque se llamaría TPM Nelson Cuello, o se llamaría RCM Santiago Sotullo, o se llamaría, tendrían los nombres que corresponden. Entonces, cuando yo digo, por favor, no tomen atajos, es porque hay muchas veces que ya han probado que esta forma de andar puede llegar probablemente a donde que tú quieras ir. No sé si alguien quiere incorporar algún elemento adicional. Tú mencionas, comparto 100%, las metodologías y las metodologías que tienen años en la práctica, no hay que reinventar la rueda. Si usted decide aplicar una determinada herramienta, la que sea, aplíquenla bien, sigan la secuencia de paso, porque eso es clave, ¿verdad? Si voy a aplicar TPM porque quiero involucrar y comprometer a toda la organización en el cuidado de los activos, bueno, respetemos los pasos del TPM. Si voy a aplicar RCM para poder tener los mejores planes, respetemos los pasos del RCM. Si voy a aplicar causa raíz como herramienta para eliminar defectos, respetemos los pasos de causa raíz. Eso es clave, ¿verdad? El tomar atajos en general, lejos de acercarnos a los resultados, nos termina alejando, ¿verdad? Podemos hacer alegorías con muchos cuentos infantiles y lo que pasa cuando tomamos atajos, pero no vienen al caso. Exacto. Entonces, pero es tal cual, ¿verdad? Tomando atajos nos exponemos a riesgos generalmente desconocidos, ¿verdad? Porque vamos a generar omisiones, vamos a pasar por alto eventualmente algunas causas de falla que deberíamos considerar o algunos riesgos o bajas de desempeño o aumentos de costo y vamos a perder la oportunidad de realizar una mejora. Lejos de acercarnos al resultado, en general nos alejamos. Y sobre todo, a ver, si estamos inventando un método es otro cuento. Bueno, están inventando un método, ahí habrá que explorar y buscar caminos alternativos hasta aprender lo suficiente para que ese invento nuevo funcione. Pero si estamos aplicando metodologías que ya están probadas, que ya están conocidas y que ya mucha gente se rompió el coco y algo más, haciéndolas realidad, poniéndolas en práctica y probándolas, inventemos la rueda, apliquémosla, sigamos de la A a la Z la secuencia, y como decía Steve Jobs, creo que era Steve Jobs, a ver, él decía que él contrataba gente que supiera mucho y le pagaba muy bien para que esa gente le diga lo que él tenía que hacer en su empresa. Que no tiene mucho sentido contratar a alguien que sabe lo que hace para después yo decirle lo que tiene que hacer. No, no. Si él es el especialista, si él conoce y va a aplicar esa metodología, lo contrato y le digo, bueno, ahora hazlo tú sabes, sos el especialista. Y entonces, esa es clave. El concepto de respetar especialidades y de seguir paso a paso sin hacer atajos, literalmente salva vidas. Eso es disciplina. Yo hice andinismo con Joana también, muchos años. Ahora hago caminatas más sencillas. Y aprendí que los atajos, yo los llamé matajos. La gente se mata en los atajos. Y estábamos en un grupo de rescate y salíamos a accidentes en la montaña y la gente se perdía y se mataba por inventarse un atajo. Entonces yo los llamo matajos. Solamente a la persona que preguntó estaba pensando, ¿qué les parece si en vez de decirle al señor Deming, que ya falleció, que no usemos el PDCA, ocupemos el PCA y nos saltamos el D? ¿Les parece? Una proposición. Muy bien.
¿Alguien de la platea desea formular alguna pregunta? Es el momento. ¿Algo más para agregar, señores? Y yo quiero agregar algo. Escuchando a Santiago hablar del tema de la obsolescencia programada, que finalmente es hacer un poco de trampa, ¿verdad? Es obligarlos a comprar algo. Les quiero, lo busqué porque recordé haberlo leído hace unos pocos días. El 21 de agosto, una reunión en Londres es el International Sustainability Standards Board. Y ellos están desarrollando un draft para definir cuáles son las acciones enfocadas a disminuir el tema de gases de efecto invernadero. Y ellos determinan que hay, le llaman Stage 1, Stage 2, no, Scope 1, 2 and 3. El alcance 1 está enfocado a que tú te hagas responsable de tus propias emisiones, las que tú generas. El alcance 2, que ya está aprobado, es el que tú te hagas responsable de las emisiones indirectas de la energía que compras. Quiere decir, si tú compras energía que viene con una huella de carbono, porque fue producida por un gas o por un combustible, tú tienes responsabilidad sobre esa energía. Pero el alcance 3 es el más importante. Dice, se refiere a todas las emisiones indirectas que puedas ocasionar por el uso de tus productos. Entonces, si tú lo consideras en el contexto de lo que ayer aprendí con María José, cuando decía que tú tienes que empezar a diseñar para la sostenibilidad. Los que diseñan para la obsolescencia programada están diseñando para la no sostenibilidad, están diseñando para que tú consumas y que destruyas más el medio ambiente. Cuando este alcance entre en vigor, que es muy probable, dice que va a estar en vigor para los países de América, perdóname, países de Europa, particularmente Reino Unido y Estados Unidos, y después ahí a ver quién nos alcanza. Pero ese concepto puede cambiar las reglas del juego. O sea, si tú eres responsable de lo que produces, bueno, de lo que consumes, más de lo que generas, más lo que va a pasar adelante con el producto que tú hiciste, entonces tú te haces responsable de la batería. Tú te haces responsable de lo que vaya a pasar con el celular que vas a cambiar. Si yo soy un productor de combustibles, yo me hago responsable de qué va a pasar con cuál va a ser lo que genera después el combustible. O sea, yo voy a tener que pagar por el efecto al medio ambiente provocado por las partículas que salen. Yo soy el fabricante del motor de combustión interna, yo voy a pagar lo que venga más adelante. O sea, el concepto es muy enfocado a lo que dice María José, es diseñar para la sostenibilidad, diseñar pensando con el concepto de la economía circular en la mente. Eso a mí me dejó, yo pienso que me voy a llevar un gran aprendizaje de esta visita aquí a Uruguay, pero creo que ese en particular es lo que voy a atesorar más con el tiempo, porque cambió radicalmente mi manera de ver el futuro de lo que es cómo debemos pensar en la parte de la generación de las ideas, de los nuevos productos que van a estar en nuestro mundo. Muy bien. ¿Algo más para agregar, ingenieros? ¿No? Bueno, por acá entonces, solamente con felicitarlos y a través de un aplauso, vamos a dar por terminada la mesa redonda del día de hoy.